Sí. Bien, ahí está grabando, así que estamos, bueno, hago la presentación porque es como que acá empieza la grabación. Estamos con chicos de música y contexto de quinto año, otra gente que quiso estar, invitada. Estamos con Marilady Filippo, que nos va a hablar básicamente de su tema de investigación. Hace poquito sacó un libro, no, que aquí lo tengo, que se llama Estéticas Políticas. Y hemos compartido un artículo. Y bueno, sin más, Marilé, si querés arrancar. Bueno, buenísimo. Arranco nomás. Por ahí esta cuestión, bueno, me pongo en silencio. Vieron que cuando no hablamos mejor poner en silencio. Sí. Para dejar todo. Eh, Esperen, ustedes ven la pantalla bien, la ven en grande, ¿no? Sí. ¿Y a mí me ven? Porque si no, ¿me ven bien? ¿Cómo? Sí, sí, se ve bien las dos cosas. Bueno, ok. Yo no los veo a ustedes, así que cualquier cosa, bueno, vieron que a veces suele pasar esto, cualquier cosa, intervención o comentario, o aprendan los micrófonos y hablen, porque yo no los estoy viendo, así que no veo el lenguaje de señas, solo estoy viendo la presentación. Bueno, dicho esto, más en términos de forma de trabajo, bueno, primero agradecerle a Matías por la invitación, nos conocimos el año pasado, nos cruzamos por acá en algún congreso, alguna actividad académica acá por Rosario, y desde ahí hemos ido manteniendo como un diálogo intermitente durante este tiempo, y ya desde aquel entonces Matías como me había propuesto que pudiéramos hacer algo juntos con ustedes, así que es como una alegría grande que se pueda concretar, y también es como un desafío poder contar este tipo de investigaciones, este tipo de trabajo, y que en realidad también es algo que me atraviesa más allá del trabajo vitalmente. Yo también soy, además de dedicarme a la investigación y a la docencia, también soy militante social, activista, o sea que bueno, mi investigación es un poco también una investigación motivada por la propia historia vital, así que siempre es un desafío cada vez que uno se encuentra y propone estas instancias de intercambio, bueno, encontrar el modo de poder dialogar y de contar esas experiencias, esos saberes, eso que uno ha ido investigando con otros, y que bueno, nada, se puede dar algún lindo intercambio, alguna conversación posible. Así que bueno, los invito a eso, a que vayan a medida de que yo vaya avanzando con una presentación que armé como un poco para romper el hielo. Nada, que vayan apuntándose intervenciones, preguntas, cosas que les gustaría conversar, intereses propios que tengan y que puedan vincularse con esto que les vengo a proponer. Bueno, como les contaba Matías, hace poco, a principios de este año, salió publicada una investigación que, como en formato libro, digamos, y con intención de que pueda trascender un poco el ámbito de la universidad, de la academia, que era un poco donde venía circulando esa investigación, además de circular con los compañeros con los que uno transita la práctica militante. Bueno, salió en formato libro con la intención de que, bueno, puedan abrirse otros diálogos y compartir lo que uno fue produciendo con otro público más amplio, pero lo que me interesaba decirles, que en realidad ese libro es producto de un trabajo de muchos años, que yo vengo desarrollando, bueno, muchos años para lo que es mi historia de vida, mi propia biografía. Vengo desarrollando esto como desde hace unos 10, 12 años, en una investigación que empezó siendo como una investigación para mi formación doctoral, pero que, como les digo, siempre estuvo muy atravesada por las preguntas que mi propia práctica militante y activista me iba poniendo, ¿no? ¿De dónde parte esta investigación o este tipo de preguntas sobre las que vengo trabajando? Yo digo que parte de una apertura sensible como la que produce el acontecimiento del 2001, es decir, de un momento trascendental para la historia política reciente de nuestro país, donde tal vez ustedes lo han visto en alguna materia vinculada a la historia o a las ciencias sociales, pero bueno, por si no lo vieron, y a lo mejor no lo recuerdan, porque no sé cuántos años tenían ustedes en el 2001, ¿habían nacido ya? No, ustedes no habían nacido en el 2001, ¿no?
¿Me Yo por lo equivoco? menos, No. yo por lo menos no nací. No habían nacido en el 2001, ok. Bueno, bueno, qué loco esto de los públicos de cada, y los que participan de las conversaciones en cada vez que uno presenta estas cosas. Bueno, les cuento que en el 2001, seguramente algo de eso sabrán, pero en términos generales lo que sucedió fue como una insurrección popular, digamos, que fue nombrada, comúnmente conocida como la crisis del 2001, pero que en realidad fue mucho más que eso. Fue un momento en el que aparecieron nuevas formas de hacer política y nuevas formas también para pensar la práctica estética o las prácticas artísticas concretamente. Algunos colectivos de investigación que surgieron en ese momento, como por ejemplo el colectivo Situaciones, hablaba de que en el 2001 había emergido un nuevo protagonismo social. ¿A qué se refería con esto? Precisamente a lo que estaba diciendo antes, decía, habían surgido en la escena pública nuevas formas de hacer política y nuevos sujetos, nuevos sujetos políticos, nuevos actores políticos, que empezaban a tener un protagonismo hasta el momento no conocido y que además estaban poniendo en cuestión las formas de hacer política vigentes hasta ese momento, sobre todo las más vinculadas a las arenas institucionales, es decir, la política como la entendemos en su sentido clásico, vinculada a los partidos políticos o a las otras formas de representación convencionales. Es decir, nada, la política que circula al interior de las instituciones, como las que conocemos, ¿no? Sean del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, en cada uno de esos niveles. Era un momento como de fuerte cuestionamiento a esos modos de hacer política, pero a mí me interesa recuperar de las lecturas, digamos, que se hicieron sobre ese momento, no las lecturas que se afincan solamente en la idea de la crisis del 2001, que efectivamente existió una crisis social y económica muy, muy profunda, que causó altísimos niveles de empobrecimiento y de pauperización de las condiciones de vida de muchos argentinos y argentinas, pero además de eso, también tuvo ese momento insurreccional un sentido positivo en el sentido de las formas de creatividad que desató. Tanto en sentido estrictamente político, si sería posible diferenciar eso, como en sentido de las nuevas prácticas artísticas y estéticas que surgieron en ese momento. Entonces, si yo les tendría que decir como de qué se trata la investigación, que hoy les vengo a contar y sobre la que vengo trabajando hace varios años, se trata como del devenir estético de las calles rosarinas, es decir, de lo que elijo como denominar, digamos, como las estéticas en la calle. ¿Por qué denominarlas de esta manera, como estéticas en la calle? Bueno, en primer lugar porque fueron prácticas estético-políticas que se desarrollaron en el espacio público, efectivamente, pero más allá de que se hayan desarrollado muchas prácticas de este tipo en el espacio público, lo que más le da el sentido a la idea de estéticas en la calle tiene que ver con que todas esas prácticas no solo se mostraron, aparecieron juntas en el espacio público, sino también empezaron a generar nuevos modos de sentir, de pensar y de interpretar esas prácticas. En ese sentido es que provocaron en la escena social, sobre todo en la arena pública, lo que podríamos denominar como un sensorium, es decir, no solo estamos pensando en la idea de estéticas políticas, de estéticas en la calle, como, bueno, hubo muchas prácticas en el espacio público, sino también en la posibilidad de que todas esas prácticas juntas generen lo que uno podría llamar como nuevos modos de legibilidad, de inteligibilidad y de sensibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Explicado en términos sencillos, quiere decir lo que les decía antes, nuevos modos de sentir, de interpretar eso que pasaba en la escena pública y de poder leer eso, ¿no? Es decir, no solo aparecieron, sino que también, podríamos decir resumidamente, generaron un nuevo código de pensamiento, ¿no? y de sensibilización.
¿Por qué Rosario? Un poco les dije por qué el 2001, por qué para mí fue tan trascendental ese momento del 2001. Les tendría que decir también por qué Rosario, por qué estas estéticas en la calle me interesó pensarlas en Rosario. Bueno, no solo por una cuestión de localía, sino también porque en lo que sucedió un poco en Rosario fue que hubo un laboratorio y como podríamos decir, como una explosión de prácticas creativas en ese momento que fueron muy trascendentales para lo que sucedía a nivel político y estético en ese momento en nuestro país, pero sin embargo las miradas y los estudios sobre estos temas siempre se centraron en lo que sucedía sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. En algunos casos hubo algunas otras investigaciones en La Plata, pero también muy rezagadas en relación con lo que, quiero decir rezagadas en el sentido de que aparecieron más tarde y sobre todo la mirada más hegemónica, podríamos decir, centró toda centró toda la mirada, digamos, en Buenos Aires, y eso no solo hace que no se vea lo que pasa en otras partes del país, sino que también eso armó como cronologías, caracterizaciones, que fueron como extendidas a todo lo que sucedía en ese momento a nivel de prácticas estético-políticas, de activismo artístico, dicho más concretamente, en el país, y que en realidad respondían a características de lo que había sucedido en Buenos Aires. Es decir, no solo Rosario estaba como de alguna manera, sufría como una ausencia escrituraria, podríamos decir, y de investigación de todo lo que estaba pasando, y de hecho hasta no hace mucho no habían surgido investigaciones sobre este periodo, digamos, sobre estas prácticas concretas en este periodo, sino que también la tendencia a solo mirar una única parte del país y a sacar conclusiones sobre eso y extenderlas al resto del territorio nacional, encubría las diferenciaciones y las singularidades de lo que sucedió en cada uno de los territorios. Y además, más allá de eso, porque más allá de lo concreto de que, bueno, porque no había investigaciones y que porque también había como cierta centralismo en la mirada sobre estos temas, también porque mi intención desde que empecé a producir esta investigación tuvo que ver con colaborar, contribuir desde el lugar pequeño en el que uno lo puede hacer, pero que no es menor, a construir lo que uno podría denominar o a contribuir a la construcción de esa memoria política. ¿Con qué tiene que ver esa memoria política? Es decir, como ese acervo como de saberes y de prácticas que uno va registrando y que después permiten desatar la imaginación en las coyunturas y en los contextos en los que actualmente nos encontramos, ¿no? Es decir, poder contribuir a generar toda esa memoria de ese tipo de prácticas que nos sirvan para las nuevas imaginaciones que nos queramos dar en nuestras coyunturas políticas actuales. Es decir, poderles pensar como una investigación que también pueda estar al servicio de alguna manera de colaborar en la generación de recursos y estrategias político-estéticas contemporáneas. Por otra parte, esta investigación trata de abordar, digamos, la temporalidad completa de la investigación. En principio fue desde mediados, fines de la década del 90, yo les decía que el 2001 fue el acontecimiento detonante, pero es cierto que lo que también hizo el 2001 fue echar luz o visibilizar una serie de prácticas de protesta y demás que ya venían ocurriendo antes del 2001, pero que en el 2001 se condensaron y tomaron toda la fuerza que le produce una insurrección tan poderosa como esa, ¿no? Pero en realidad varias de estas prácticas venían ya desarrollándose antes en lo que uno podría denominar, o en lo que quienes estudian movimientos sociales y formas de protesta social y demás, denominan como ciclos de protesta. Ese ciclo de protesta del que el 2001 fue parte, se inició sobre mediados fines de la década de los 90 y para el contexto rosarino duró aproximadamente hasta mediados de la década del 2000, es decir, hasta el 2004, 2005 más o menos. Entonces esta investigación toma este primer ciclo de protesta y después continúa con un segundo ciclo de protesta que se inició en el territorio rosarino hacia mediados de la década del 2000, es decir, más o menos
entre el 2004, 2005, 2006, y que a mi entender termina en el año 2012, donde se inicia un tercer ciclo de protesta, que ya no fue parte de la primera investigación, pero que sí fue parte y fue lo que motivó un epílogo que incorporé en el libro, que fue un epílogo escrito posteriormente a que esa investigación haya sido, bueno, en primera medida yo mi investigación la cerré entre el año 2015 y 2016 aproximadamente. El libro después tardó unos años en salir, en el sentido de que yo lo fui reacomodando, repensando y demás, y necesité, digamos, hacia el año 2018, que fue cuando se escribió este libro tal como circula ahora, necesité hacer ese epílogo porque sentía, ya estábamos en el año 2018, ya estábamos en el macrismo, y sentía que necesitaba volver a pensar buena parte de lo que había escrito, también que necesitaba cuestionar y revisar algunas de esas cosas que había escrito, y necesitaba poder decir algo sobre lo que había sucedido a nivel de las protestas sociales y de las estéticas de la protesta social durante esos últimos años. Ya sobre el final de la investigación, de la presentación de hoy, les voy a contar un poco sobre ese epílogo que terminó como siendo, yo a veces digo que fue como un pulmón que le permitió que el resto de la investigación volviera a respirar. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, uno sabe que las investigaciones de tipo histórica se escriben muchos años después y demás, pero como este libro y esta investigación siempre fue como propulsada por un sentido y una necesidad activista y con una idea, digamos, de producir siempre en coyuntura y que lo que uno produce sirva para discutir en el momento político que cada uno atraviesa, siempre esta cosa de que las investigaciones vayan perdiendo vigencia, a mí es algo que me perturba mucho. Entonces, bueno, escribir este epílogo me fue como muy necesario también para esto, para volver a pensar qué había pasado con todo ese activismo, qué había pasado con todos esos ciclos de protesta y con todos esos momentos de movilización social que en el macrismo parecía, bueno, ¿por qué habíamos caído en ese proceso político, ¿no? Después de haber tenido como esta otra historia que nos antecedía, si era o no bueno, el nuevo gobierno de Cambiemos tenía que ver o no también con algunos aprendizajes que nos hubiéramos tenido que dar antes, bueno, etcétera. Y además de eso, digamos, también el epílogo y este tercer ciclo de protesta que forma parte de la última parte del libro y que empieza en el 2012, tenía también, como todo el libro, una marca profundamente rosarina, porque a mi criterio empieza en el 2012, porque allí ocurre un acontecimiento fundamental para la protesta social en nuestra ciudad, en la ciudad de Rosario, que tiene que ver con el asesinato de 3 jóvenes, de 3 militantes sociales, que se conoció como el triple crimen de Villa Moreno, que fueron asesinados por una organización vinculada al mercado de drogas ilegalizadas, a lo que mal llamamos narcotráfico, pero que tuvo que ver con eso, ¿no? Y ese acontecimiento desató una nueva protesta social y algunas nuevas características y condiciones de la protesta social que, a mi entender, habían provocado la apertura de un tercer ciclo de protesta que tenía en escena como cuestión más importante, digamos, como temática más importante, podríamos decir, la posibilidad de visibilizar en la escena pública lo que estaba ocurriendo con los jóvenes de los sectores populares que sobre todo estaban padeciendo situaciones de violencia letal. Es decir, este tercer ciclo, si bien después se engarzó y de alguna manera en el caso rosarino se empalmó con las protestas que se produjeron en contra del gobierno de Cambiemos, este tercer ciclo de Rosario se había iniciado antes y tenía que ver con esto, con poder poner en escena la situación de muerte violenta que estaban sufriendo muchos jóvenes en nuestra ciudad, tanto a manos de organizaciones vinculadas al mercado de drogas ilegalizadas, como también en situaciones de linchamiento, que ahora se están repitiendo con unas escenas terroríficas y espantosas, así como también a manos de las fuerzas de seguridad, lo que conocemos como la violencia institucional, la violencia policial o el gatillo fácil. Bien, volviendo un poco para atrás, y entonces centrándonos un poco en el primer ciclo que yo les quería contar, ese primer ciclo, antes de eso les quiero contar otra cosa, y es esto, que tiene que ver que esta investigación también para mí significó un desafío en el sentido de
poder hacer como 3 desplazamientos de los modos convencionales en los que uno investiga prácticas que vinculan al arte y a la política. ¿Por qué digo esto? Porque la investigación trató de no seguir el recorrido de un actor específico, es decir, no investigué a lo que ocurrió con un actor solo a lo largo del tiempo, con un movimiento, con un colectivo activista a lo largo del tiempo, sino que más bien la investigación trató de ir recuperando y reponiendo las distintas intensidades que se fueron produciendo a lo largo de este tiempo y los distintos actores que fueron participando de esos procesos. Por supuesto que con una selección, porque no es posible en ninguna investigación investigar todo lo que pasa, ¿no? Pero sí tuve la intención de poder recuperar lo que sucedió con colectivos de activismo, lo que sucedió a nivel de las prácticas estéticas de movimientos sociales y otros sectores populares organizados, es decir, no un solo actor, sino poder ir componiendo cómo se fueron armando esas estéticas en la calle, ¿no? Por otra parte, tampoco se especializó en una práctica, es decir, no es una investigación que sea sobre performance o que sea sobre, no sé, teatro o sino que la idea fue poder entender, y esto de la mano de un rosarino que hace, bueno, mucho tiempo que ya no está más en Rosario y que es un intelectual bastante reconocido en el mundo de estos estudios, ¿no? Que se llama Reinaldo Ladaga, que Reinaldo Ladaga dice que a partir de los años 90, lo que sucedió fue como el ingreso de las artes en lo que uno puede denominar como el régimen práctico de las artes. ¿Y de qué se trató eso? De un momento en el que ya no era posible distinguir tan claramente por el tipo de prácticas que se producían entre disciplinas, es decir, había prácticas que tenían cosas teatrales, cosas performáticas, cosas que venían más del mundo de las artes visuales, con música, ¿no? O sea, como era muy difícil, ya es muy difícil, él dice, a partir de los 90, como trazar las fronteras disciplinarias, también este régimen práctico de las artes que él denomina, se caracteriza porque ya el arte no produce solamente objetos delimitados como tales, es decir, una pintura, un cuadro, no sé, una escultura, sino que lo que producen, y sobre todo este tipo de prácticas, que son a las que yo me centro, Reinaldo Ladaga dice que son objetos fronterizos o puntos de paso en una conversación social. ¿Qué quiere decir con esto? Que son objetos que más que el objeto en sí, más que lo que se produzca, que esté lindo y bonito, más bien a lo que se abocan, es a producir cosas, prácticas, intervenciones que generen relaciones sociales, o sea, que generen posibilidad de conversar y de encontrarse con otros. Hay otra serie de características que él también menciona como parte de este momento que se inaugura en los años 90 de las prácticas artísticas, como por ejemplo, se van cayendo ya las diferencias entre expertos y no expertos a la hora de producir este tipo de prácticas. Bueno, u otras tantas, pero que hacen a que sea difícil mirar a este tipo de intervenciones con un ojo más como curatorial, especializado en la técnica de lo que hacen, sino que más bien lo que a mí me interesó pensar era qué tipo de conversaciones y qué tipo de relaciones desataban este tipo de intervenciones. Y por otro lado, y también me interesó y me apoyé más bien en una tradición propia de los estudios, de los estudiosos que piensan las vinculaciones entre arte y política, que trata de pensar que hay que renovar un poco el concepto de arte político, digamos, y no pensarlo como, y tratar de generar otro tipo de aparatos conceptuales para poder entender este tipo de prácticas y para poder ser lo más fieles posibles, digamos, a lo que este tipo de prácticas demandan. ¿Y por qué esto? Porque la idea de arte político, lo político aparece ahí atrás como si fuera una especie de adjetivo de un tipo de arte, es decir, como que viene en la cola, como si fuera así como hay arte decorativo, hay arte político, hay arte, bueno. Yo sigo como una tradición que le parece mejor, digamos, pensar bajo la idea del activismo artístico, la tradición de compañeros con los que venimos pensando hasta actualmente, que venimos siempre reformulando y reviendo ese concepto, pero por el momento un concepto que nos ayuda a pensar este tipo de prácticas es la idea de activismo artístico. ¿Y de qué se trata el activismo artístico? El activismo artístico, como les decía, se diferencia de la idea de arte político, de arte público, de arte comunitario, de arte colaborativo, que son otros
otras formas de denominar muchas veces a las prácticas que tienen este sentido, que de alguna manera habilitan diálogos con el mundo político. Y más bien, la idea de activismo artístico trata de no pensar en fronteras diferenciadas entre lo que es el arte y lo que es la política. Trata de pensar en la idea de acciones y producciones que muchas veces abrevan en recursos artísticos con la voluntad de tomar posición o de incidir de alguna manera en el territorio de lo que habitualmente llamamos lo político, y es un concepto que más bien trata de pensar estas intervenciones como modos de producción, de formas estéticas y de relacionalidad que anteponen siempre la acción social a la tradicional autonomía del arte. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que siempre están anteponiendo la voluntad de intervenir socialmente antes que esta idea de que el arte quede aislado en su recinto, puro, así como bello y con todo ese tipo de parámetros, ¿no? O sea, que cuestionan los modos clásicos de pensar al arte. Y por otra parte también a mí me interesó pensar la relación entre arte y política en una doble vía. Es decir, no solo pensar los modos en los que a partir de intervenciones creativas planteamos cuestionamientos, problemas o intervenimos en lo que, entre comillas, llamamos lo político, sino también empezar a investigar cómo la política en sí misma tiene un componente estético, toda política, ¿no? Que en algunos momentos ese componente estético se ve mucho más subrayado, es mucho más intenso, es mucho más claro, en otros momentos está como más desvanecido, más liviano, pero siguiendo a un autor nacido en Argelia, pero que después desarrolló buena parte de su pensamiento en Francia, que se llama Jacques Rancière, él piensa que es necesario pensar en esta bidireccionalidad del vínculo entre arte y política y entender que la política en sí misma es naturalmente, para decirlo muy entre comillas, no sería un concepto apropiado, pero sí me parece que con esa idea nos podemos entender, la política es naturalmente estética. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre que yo intento hacer un acto o cualquier tipo de acción política, tengo que construir un argumento, un personaje, un público al que me va a escuchar, una forma de componer los modos en los que yo voy a decir eso. Es decir, supone siempre, dice Rancière, toda acción política supone un montaje, ¿no? Y eso la emparenta, digamos, carnalmente a la estética, a una idea de la estética que no tiene que ver con la estética asociada a lo bello, sino más bien una idea de la estética que tiene que ver con la estética asociada a lo sensible, ¿no? ¿Qué les decía entonces? Bien, entonces que a mí me interesó pensar en estas dobles vías y pensar entonces también cómo muchos sujetos sociales que no necesariamente provenían del mundo del arte ni tenían una formación previa, habían también renovado sus modos de aparecer en el espacio público y generado nuevas formas de transmitir y de presentar en la calle sus demandas, que habían como engrosado, digamos, ese componente estético que de por sí tiene la política. Es decir, la política no necesita necesariamente recurrir a intervenciones claramente artísticas para decir que es estética naturalmente. Ahora con los ejemplos lo vamos a entender mejor, pero lo quiero dejar planteado al inicio para que ya vayan como pensando en esa clave. Bueno, en el primer ciclo que yo les comentaba, que fue desde fines de los 90 hacia mediados de la década del 2000, a mí lo que más me interesó rastrear fue lo que uno podría denominar como colectivos de activismo artístico, es decir, grupos que en el caso de Rosario, sobre todo eran grupos que eran estudiantes muchas veces de la Escuela de Bellas Artes, es decir, de la Facultad de Humanidades de Artes de aquí de Rosario, y particularmente de carreras vinculadas al arte, pero eran jóvenes que venían más bien produciendo en el mundo de la cultura under rosarina, digamos, y que se nuclearon sobre fines de los 90 ante la crisis social que empezaba a suceder en ese tiempo, ya previamente al 2001, y a ese ciclo de protesta muy vinculado a la lucha docente, muy vinculado también a la lucha piquetera y a otras luchas que aparecían en la escena social, mostrando las consecuencias que estaba produciendo la crisis del segundo gobierno menemista, ¿no? ¿A qué problemáticas sobre todo se dedicaban o se abocaron estos colectivos de activismo artístico? Uno las podría agrupar en 4 tipos de problemáticas, pero bueno, también es una división analítica, porque bueno, se cruzaban entre sí, digamos, las denuncias y las propuestas que hacían estos grupos, pero uno podría decir que hubo
intervenciones destinadas a denunciar las preocupantes consecuencias de la implementación de políticas neoliberales en materia económica y social, otras dedicadas a cuestionar el sistema político y específicamente el sistema partidario, muy de la mano con esto que les decía, con todo el cuestionamiento a las formas clásicas de la representación política que ocurrieron entre fines de los 90 y principios de los 2000, otras también abocadas a trabajar sobre violaciones a los derechos humanos, tanto en dictadura como en democracia, es decir, estos grupos están muy de la mano también del cambio generacional que se estaba produciendo al interior del movimiento de derechos humanos y sobre todo del protagonismo que tenía la agrupación hijos de detenidos y desaparecidos, a nivel nacional, que sobre fines de los 90 estaba teniendo como un gran protagonismo y estaba surgiendo, ¿no? Y además estaba teniendo como un protagonismo importante en los modos en los que, en las visualidades del movimiento de derechos humanos hasta ese momento, ¿no? Y estaban proponiendo otras cosas. Por ejemplo, lo más conocido fueron los scratches, pero también podríamos señalar otro tipo de innovaciones que Hijos produjo en las visualidades del movimiento de derechos humanos. Pero, ¿qué les decía? Que estos colectivos entonces estuvieron muy vinculados a eso, y por último también hicieron algunas acciones o algunas intervenciones que estuvieron directamente destinadas a criticar a la institución arte, es decir, a criticar a los modos clásicos de entender el arte, a los museos, a las facultades y el modo clásico en el que enseñaba el arte en algunos lugares, etcétera. A los modos, digamos, más tradicionales de entender al arte como un arte elitista, como un arte solo para determinados sectores sociales, como un arte preocupado por lo bello, etcétera, etcétera. Entonces tenían como prácticas que estaban directamente abocadas a eso, porque también el cuestionamiento a las instituciones del arte fue muy de la mano del cuestionamiento a todas las otras instituciones sociales. Es decir, también a fines de los 90 y sobre todo en el 2001 hubo un fuerte cuestionamiento a la institución arte como ese modo anquilosado y como ese modo de reducir la experiencia artística a determinados parámetros y con determinados valores que producía, ¿no? Formas de exclusión y de alejamiento, sobre todo de la institución artística, de lo que estaba sucediendo en el mundo social. Bien, yo les traje algunos ejemplos, por ejemplo, de estos grupos. Por ejemplo, esto es un ejemplo, son algunas imágenes de la caravana contra el poder, que eran como caravanas que organizaban grupos como, por ejemplo, Arte en la Calle, que fue uno de los grupos en los que yo me destiné a estudiar, que es un grupo que surge más o menos entre el 94 y el 95, y que junto con otros actores hacían este tipo de caravanas en donde con muchas acciones performáticas cuestionaban sobre todo de las consecuencias del modelo neoliberal en materia social, en materia educativa, y que ven, por ejemplo, ahí en estas imágenes que les propongo acá, por ejemplo, allá hay una foto, la de arriba, a ver, a la derecha, que es una intervención cuestionando la situación de la educación pública en ese momento. Ven que hay una persona que tiene como una lápida en la mano que dice 1995, educación popular, que en paz descanse. Abajo hay uno que tiene que dicen voten esclavos, que era claramente una crítica al sistema representativo, y ven que tiene como en la mano una especie de urna que es una especie de cárcel, bueno, etcétera. Eran todas intervenciones que se daban en caravana por las calles de la ciudad, con distintas acciones que tenían la intención de cuestionar la situación de crisis social que estaba experimentando la ciudad y la Argentina en ese momento. Otra intervención de Arte en la Calle, por ejemplo, fue esta, que se trató de una acción que se hizo para los 20 años del último golpe cívico militar eclesiástico, en los cuales se pegaron unos afiches gigantes que se reprodujeron en distintas formas. La intervención se llamó 20 años velando por usted, que en realidad lo que denunciaba era como ciertas continuidades entre algunas políticas de la última dictadura militar y los gobiernos democráticos siguientes, sobre todo las vinculadas a las leyes de indulto y demás que habían como provocado que permaneciera la posibilidad de la impunidad para los genocidas que participaron de la última dictadura cívico-militar. También les traje esta foto porque también una de las cosas de estos colectivos fue que no solo hicieron acciones concretas, sino que también intentaron enriquecer las marchas clásicas que se hacían para el movimiento de derechos humanos, o sea, las del 24 de marzo y demás. Esas fueron marchas en las que se empezaron a experimentar mucho estas innovaciones creativas a mediados de los 90, que después fueron decantando también en los colectivos de activismo artístico. Esta es otra intervención, dos en realidad hay acá,
que eran otro tipo de intervenciones muy comunes en estos colectivos que tendrían que ver con alterar la gráfica urbana, es decir, con utilizar los mismos recursos que se utilizaban en la publicidad para poder intrometerse adentro de la gráfica y de la lógica de la publicidad y hacer cuestionamientos, en este caso, en los dos casos, a empresas multinacionales, digamos, y a las políticas que estaban llevando a cabo en relación con la flexibilización y la precarización de las condiciones de sus trabajadores. Por ejemplo, la primera es Carrefour los sueldos más bajos, que era ante las disminuciones de salario y flexibilización laboral en los supermercados Carrefour. Ven que había una intervención sobre una cartelería que era de Carrefour, pero que la transformaron, cambiando la consigna, que la consigna publicitaria que la empresa tenía, que era Carrefour los precios más bajos, y ellos pusieron Carrefour los sueldos más bajos. Abajo hay una intervención similar, que es en relación con McDonald's, que tenía como se llamaba McCats, que tenía la intención como de denunciar que mientras seguían llegando e instalándose empresas multinacionales que precarizaban a sus trabajadores y los sometían a distintas formas de flexibilización de sus condiciones y de abuso sobre sus derechos. Paralelamente a eso, estallaba la crisis social en Rosario y vieron que estaba como esta famosa leyenda en torno a que en Rosario se comían gatos y demás. Entonces, por eso ven que intervinieron, hicieron un cartel igual, en lugar de una hamburguesa de un gato en el medio, pero hacía como alusión a la conexión entre esa situación de crisis social y la instalación de estas empresas multinacionales. Esta es otra intervención de ese grupo, pero que también la hice en conjunto con muchas organizaciones de derechos humanos y que tuvo que ver con denunciar un operativo que fue de saturación policial, que consistió en multiplicar la cantidad de efectivos que estaban en la ciudad y que cometían prácticas violatorias a los derechos humanos, sobre todo hacia los jóvenes, detenciones ilegales, apremios, etcétera. Esta se llamó Tolerancia Cero, la intervención, y consistió en extensiliar muchos Robocop gigantes de tamaño real en distintas partes de la ciudad. Eran como en cada esquina un Robocop, digamos, era la idea. Y era como denunciar, la propuesta era denunciar este operativo y advertir a los jóvenes, porque también se combinaba con otros recursos, como micros radiales, como se entregaban volantes y demás a los jóvenes para comentarles cuáles eran sus derechos ante situaciones que pudieran sufrir en relación con detenciones ilegales, etc. Y además, por supuesto, apelaba a cierto lenguaje común, porque el Robocop hacía alusión a Los Redondos, una canción de Los Redondos, entonces había como un subcódigo entendido, digamos, para los jóvenes de esa época, que también curtían o escuchaban Los Redondos, digamos, y que también en muchos casos eran víctimas de las prácticas de la policía y puntualmente de este operativo de saturación policial. Acá les traje otra intervención que es del grupo Trasmargen, que es una intervención que se hizo en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia, no sé si lo conocen, un centro cultural acá de la ciudad, en donde se instaló como esta especie de boca gigante que tenía un cuello que iba por adentro de la institución, como ahí se ve en la imagen de abajo, que a mí siempre me interesa esta intervención porque es como la que muestra como esa ruptura, ¿no? Esa ruptura de los límites de la institución artística, esa salida a gritar afuera de muchos de estos colectivos. Este colectivo Trasmargen en realidad estaba haciendo esta intervención para denunciar la situación de hambre y de crisis social ocurrida en la ciudad, pero también es una intervención polisémica que se entendió como muchas otras cosas, digamos. También se entendió, por ejemplo, vinculada a esto que les digo, a la ruptura de los límites y a la necesidad de salir los artistas a la calle. También se entendió vinculada a los derechos humanos, porque en realidad ese edificio fue sede en un momento de medios de comunicación durante el mundial anterior, digamos, el último mundial, entonces como el mundial de dictadura, quiero decir. Entonces también había esa idea también que desde ahí aún salían los gritos de ciertas, prácticas genocidas y demás, de cómo esas instituciones culturales habían sido puestas al servicio de propagar los éxitos del mundial y así encubrir lo que en realidad estaba sucediendo durante la última dictadura militar, etcétera, etcétera. Esta es otra intervención de ese grupo que se llamó El Hormigazo. En realidad fue una acción que estuvo pensada para reconocer a los trabajadores no reconocidos de la ciudad, que trabajaban en comedores, centros de salud, etcétera, pero una vez empezaba a andar la idea,
este grupo se encontró con que la hormiga estaba empezando a ser también un símbolo de protesta por el repertorio de Pocho Leprati, es decir, por el asesinato de Pocho Leprati. Entonces terminaron juntando las dos ideas y terminaron produciendo el hormigazo, que fue como una gran performance de masas que consistió en que se les propuso a distintas organizaciones sociales realizar sus propias hormigas similares a las que se ven ahí. Estas fueron las que hizo el grupo, pero se les propuso a cada organización que pueda con distintos materiales producir sus propias hormigas, y se hizo una marcha de hormigas poliformes, digamos, de distintas formas a lo largo de la ciudad, que también se juntó con la movilización que se estaba haciendo en ese diciembre del año 2002 para denunciar el primer año del asesinato de Pocho Leprati y la impunidad todavía reinante, ya que, bueno, no se había avanzado demasiado en el proceso judicial que debería haberse avanzado en relación con los policías que asesinaron a Pocho Leprati. Entonces terminó siendo una acción en la que se terminaron juntando dos protestas que no tenían nada que ver, pero que se unieron a partir de, no tenían nada que ver en ciertas medidas, sí lo tenían en sentido más profundo, ¿no? Pero que se juntaron, digamos, para producir esta especie de performance de masa. Esta es otra intervención que les traje de voto colectivo de los que estudié yo, que se llamó el colectivo Pobres Diablos, que es una intervención que consistió en el sellado de billetes, que después fue muy común, por ejemplo, para todas las intervenciones que tuvieron que ver con la denuncia por la segunda desaparición de Jorge Julio López, pero que en este caso se habían hecho para denunciar la intromisión del FMI, se llamaba Familia y Miseria Internacional, y se sellaban billetes en distintos comercios y lugares de la ciudad, y cuando uno recibía un billete en un vuelto o lo que fuera, encontraba ese sello. Miren, como después siempre la práctica de escribir los billetes se siguió usando y se usa en realidad un montón para otras cosas, pero era una forma de infiltrar en ese papel que supone que simboliza nuestro intercambio comercial, como el billete, que es como la forma de diálogo que establece el mercado, ¿no? El billete. Y a partir de ahí es que ellos introducían una denuncia que tenía que ver precisamente con la forma en la que el Fondo Monetario Internacional estaba condicionando la política económica de nuestro país, o había condicionado la política económica de nuestro país. Esta fue otra acción que también fue de muchas organizaciones, pero en la cual participó Pobres Diablos, que se llamó Cortémosle el Chorro, y que tuvo que ver con denunciar las consecuencias de la privatización de aguas, que en ese momento se llamaba Aguas, no me acuerdo, de Santa Fe, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento, y entonces se hicieron como muchas urnas en las cuales se generó un plebiscito para votar si se quería continuar o no con el proceso de privatización, y después todas esas urnas que arrojaron un resultado positivo para lo que pretendían los activistas, se pusieron todas tapialando el frente de la empresa. Después también les traje esta, que es una intervención que se llamó UNR Liquida, que fue el año 2001, que la hicieron los distintos estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario, sobre todo de la Facultad de Humanidades y Artes, que consistió en montar un supermercado así callejero, donde se vendían distintos productos que consideraban que eran efecto de los intentos de privatización de la universidad pública. Entonces, se vendían, por ejemplo, pedazos de cuerpo de estudiantes que habían, no sé, los ojos que habían leído El Capital, por ejemplo, que es un libro muy conocido de Karl Marx, o se vendían unos talcos que eran como para limpiar las cabezas con nuevas ideas neoliberales, o bueno, digo, distintos tipos se vendía el mobiliario, se vendían como había una verdulería donde también se vendían como distintas frutas que hacían alusión a las distintas posiciones no comprometidas de las agrupaciones de las políticas de la facultad, en no intervenir más decididamente para evitar el proceso de privatización, bueno, etcétera, etcétera. Se llamaba ONR Liquida y habían empapelado la facultad con ese cartel de liquidación por cierre y con un código de barra que estaba en todos lados con la fecha de la intervención, que fue como el logotipo de esta acción. Bueno, después hubo otros grupos que yo no los estudié tanto en detalle, pero que acá les traje para que también los conozcan. Por ejemplo, el grupo En Trámite, del que formó parte Fernando Travers, un artista muy conocido, urbano, muy conocido de nuestra ciudad. Esta fue una intervención que se llamó En la puta calle otra vez, que consistió en poner frente al edificio de la Municipalidad de Rosario una serie de bloques de hielo con zapatos viejos que eludían como en la década de los 70,
y que era una intervención en denuncia, digamos, y por los derechos humanos, podríamos decir, y cuando se derretía el hielo, que hacía como alusión también a la idea de la memoria, etcétera, quedaban esos zapatos vacíos, digamos, solos, que hacían alusión a la ausencia de dueño, ¿no? De dueño, haciendo alusión, obviamente, directamente a la figura de la desaparición, ¿no? Que tenía mucha relación con, por ejemplo, con las bicicletas, que está en Silvio Traverso, también por su historia personal y vinculada a la desaparición de su amigo, en la cual esas bicicletas vacías, extensibilidades en la ciudad, a lo primero que remiten es a la ausencia de ocupante, ¿no? Bueno, les traje esta otra también, que es de un colectivo que es un poco posterior, pero que se llamó Catíters, y que en este caso, cuestionando como los modos de consumo social, digamos, y sobre los modos individuales de consumo, cada vez más individualizados, y apelando a generar como modos más colectivos de consumo y de comercialización, en realidad montaron por mucho tiempo, que de hecho esto llegó hasta una demanda judicial que le hicieron a este grupo, la empresa de televisión por cable. Primero cuento de qué se trata. Se trata de se montaron como una empresa de televisión por cable, de mentira, ¿no? Pero la montaron con todo, con promotoras, con kits de instalación de los productos, con banners, bueno, toda la estética publicitaria, etcétera. Se llamaba Pinche Empalme Justo, pero lo que ellos promovían era que enseñaban formas ágiles e inteligentes de pinchar el cable y de compartir el servicio. Esto llevó incluso, les decía, a que la empresa más importante de televisión por cable de nuestra ciudad los demande. De hecho, les hizo una demanda penal, fueron a juicio por haber hecho esta intervención, que duró bastante tiempo y era realmente genial. Bueno, durante ese primer ciclo de protesta que les comento, también fue muy interesante lo que sucedió en torno al repertorio de Pocho Leprati. Yo acá les traje dos imágenes que fueron la de los dos símbolos o emblemas clave, como fue la hormiga y como fue también el ángel de la bicicleta, que después dio lugar a la canción que hizo León Gieco, bueno, entre otras cosas. Voy pasando rápido porque ya hace un montón que hablo. Después también en ese repertorio, por el asesinato de Pocho Leprati, se hicieron otras intervenciones, como murales, etcétera, un carnaval muy importante que sigue ocurriendo hasta la actualidad para el día de su cumpleaños, en realidad no celebrar su muerte, sino celebrar su vida, es decir que a Pocho no lo mataron, sino lo multiplicaron. Ya que podríamos hablar un montón de eso sobre el carnaval, cuando gusten, es como para otro tema. Bueno, y también hicieron otro tipo de intervenciones, como estas, por ejemplo, que tuvieron que ver con cambios de nombre a las calles. Por ejemplo, cambiaban en la calle Presidente Roca, que existe en nuestra ciudad, por Pocho Leprati, haciendo alusión a que no debía estar ahí el nombre de un genocida o el nombre de una persona que causó muertes de los pueblos originarios, como en el caso de Roca, sino el nombre de militantes sociales y de personas que habían construido otras formas de vida en nuestra ciudad, como el caso de Pocho Leprati, bueno, etc. Este repertorio fue súper interesante y además lo más interesante de este repertorio es que no era hecho si bien tenía colaboración de algunos artistas de la ciudad, como por ejemplo el Mono Saavedra, el Guille, bueno, que hasta ahora siguen participando, ¿no? De ese repertorio, o en algún momento estuvo Ojeda acompañando, bueno, y de algunos artistas de la ciudad. Lo importante de este repertorio es que sobre todo era motorizado por los propios jóvenes que habían sido compañeros, que habían formado parte de los grupos de jóvenes que había generado Pocho Leprati durante su trabajo militante, y que eran ellos mismos los que habían puesto en escena y estas nuevas formas de la protesta social, y que no eran jóvenes que vinieran como formados en la lengua artística, sino que ahí había una apropiación de este tipo de herramientas por parte de sujetos sociales que no tenían una formación concreta al respecto, sino que habían logrado construir una visualidad propia de un repertorio que, bueno, que como ustedes ya saben, trascendió largamente las fronteras de la ciudad de Rosario, por el país. En otros uno puede encontrar hormigas por toda Latinoamérica, creo. Que la hormiga además después primero empezó siendo como un símbolo que representaba el trabajo de hormiga, ¿no? De Pocho, como esta idea del trabajo constante, como el de la hormiga, ¿no? Pero que después, bueno, algunos dicen que también, en cierta manera, la hormiga también quería decir la ferocidad, en el sentido de que cuando nos tocan a uno, nos tocan a todos, ¿no? Que le pasa a uno cuando patea un hormiguero. Pero además de eso, la hormiga después dejó de ser en Rosario, no es solo Pocho. Ahora la hormiga en realidad representa, excedió, digamos, su sentido original, lo amplió, ya no solo representa a Pocho, sino que la hormiga en Rosario es sinónimo de militancia social. Más allá de Pocho, no sin Pocho, pero sí más allá de Pocho, en el sentido que logró trascender los sentidos inicialmente adjudicados para convertirse en un símbolo social que representa la labor militante. Bueno, en ese primer ciclo de protesta que yo les decía, que lo recuerdo porque ya quedó allá
lejos de hace tiempo, de fines de los 90 hasta mediados de los 2000, también en Rosario ocurrió como lo que podríamos decir como la conformación de un nuevo movimiento murguero, que también lo trabajó en la tesis y en el libro, y que tuvo mucha relación con lo que sucedía en la calle, y también el renacimiento de la fiesta carnavalera. Lo paso rápido porque hace mucho que hablo ya, pero bueno, esto. Renació también la fiesta carnavalera en la ciudad, que tiene una historia muy larga, que se remonta hasta hacia la fundación de la ciudad de Rosario, la existencia de los carnavales rosarinos, pero que hacia fines de los 90 y en concordancia con lo que sucedía en otras partes del país, resurgieron varias fiestas carnavaleras de la ciudad. Una fue la de Pocho Leprati, pero hay otras, como por ejemplo en el Centro Cultural La Grieta, bueno, que es en zona sur de la ciudad, y muchos otros carnavales barriales que se dieron durante ese momento, y que también las murgas fueron un elemento fundamental en las protestas sociales en general, más allá de lo que ellas producían y decían en sus propias letras y canciones en los momentos en los que se presentaban, también se acoplaron mucho a ese ciclo de protesta que estaba ocurriendo en ese momento. Bueno, el segundo ciclo de protesta que atraviesa el libro, y que sí lo voy a pasar más rápido, a mí la pregunta que me guió para este segundo ciclo de protesta tuvo que ver con ver cómo todas estas acciones y toda esta efervescencia creativa que había ocurrido en este primer ciclo había pasado a ser como una condición obligada de la aparición de distintos movimientos sociales de ahí en más. Es decir, cómo a partir de mediados de la década del 2000 ya era imposible salir a la calle si uno no tenía una propuesta estética, creativa, para presentar su demanda, su reclamo social. Es decir, y también me interesaba ver esto que yo les decía al principio, o sea, no solo ver intervenciones o prácticas de colectivos concretamente, como lo había rastreado un poco más en el primer ciclo, sino ver más bien cómo los movimientos sociales que antes tenían otras formas de aparecer, habían ido transformando, transfigurando sus modos de aparecer en el espacio público, y entonces me interesó seguir sobre todo, esto lo paso un poco rápido, cualquier cosa después volvemos, pero acá les quería comentar otra cosa sobre la transformación piquetera, pero lo paso rápido porque lo que más me interesa mostrarles de este ciclo tiene que ver con, a mí me interesó seguir ver cómo toda esta cosa que había sucedido devino en un proceso de carnavalización de la protesta social. Ahí les traje imágenes como para que comparen una protesta social de la misma organización de principios del 2000 y una mucho más contemporánea. Bueno, cómo fue un poco el recorrido, les podría como contar el devenir de cada una de las fotos y qué fue lo que se fue traduciendo en cada cosa, pero para avanzar y cortar un poco, la idea es como esta. Me interesó mucho pensar cómo a partir de cosas más mínimas que tenían que ver con incluir colores en las marchas, incorporar distintas formas de vestir, transformar las banderas, modificar, incorporar cierto tipo de accesorios a las manifestaciones sociales, etcétera, cómo se había producido un proceso de carnavalización de la protesta social que había cuestionado los modos de aparecer de la militancia de décadas anteriores, con esta idea más que la militante tiene que ser alguien serio, como abnegado, como entregado a una causa, y de repente había ocurrido en ese momento, sobre todo, pero que era muy resultado del proceso anterior, una transformación en la dimensión estética de la protesta social que tenía que ver con pensar en modos de aparecer y de militar festivos, que también recuperaban mucho lo que había producido el movimiento murguero en la escena, y que se incorporaban ya no como una acción concreta, sino como forma de aparecer obligada, como el modo de presentarse en sociedad, y de que también las demandas sean escuchadas, porque también hubo que recrear con un cambio de gobierno, con un cambio de las condiciones sociales, etcétera, los modos de protestar, digamos. Había que crear nuevos diálogos sociales en este segundo ciclo que estaba caracterizado por otras cosas. Ya no era la crisis de los 90, sino era otro momento, con otra serie de condiciones y de políticas sociales, en materia de derechos humanos, económicas, etcétera, y con una recuperación de la institucionalidad política, digamos, que marcaba otra escena para poder abrir los diálogos sociales necesarios cuando había que presentar o que hacer alguna acción de protesta concreta. Bueno, y finalmente lo último que les digo es que en el epílogo, a mí lo que me interesó, como les decía antes, y les dejo esta foto estas dos últimas fotos para que lo pensemos, a mí lo que me interesó fue entender qué estaba pasando en mi ciudad a partir de una serie de protestas que tenían como eje, lo que les decía antes, denunciar la muerte de jóvenes y los asesinatos de jóvenes a manos de las organizaciones vinculadas al mercado de drogas ilegales o
a manos de las fuerzas policiales o también en episodios de linchamiento, y entonces me interesó rastrear y poder entender esas poéticas del duelo, o dicho de otra manera, esas formas de politizar el dolor, es decir, cómo distintas organizaciones sociales, porque esto comenzó con el triple crimen de Villa Moreno, pero después también los propios familiares de estos jóvenes asesinados, sobre todo sus mamás y sobre todo sus hermanas, habían empezado a crear otra serie de visualidades y otra serie de modos de aparecer en el espacio público que con distintas estrategias politizaban su dolor. Es decir, mostraban en la escena pública por qué sus hijos o sus hermanos no eran jóvenes matables, no eran jóvenes que merecían morir, porque en estas protestas hay que romper con un consenso represivo y con un consenso que, por supuesto, criminaliza a los jóvenes de los sectores populares y con ciertas características de vestimenta, etcétera, y que hace que se los considere como jóvenes que pueden morir, no hay problema, digamos, no son vidas que valen lo mismo que las otras vidas, ¿no? Entonces, romper todo ese consenso social, construir visualidades que revaloricen la vida de sus hijos y que puedan abrir ese diálogo social con otros, también construir formas en las que se muestren los modos en los que sus hijos fueron asesinados, también construir formas de presentarse a sí mismas y de mostrarse como madres, como hermanas, como personas que merecen justicia y que además pueden llorar y duelar a sus jóvenes en el espacio público, cuando eso generalmente es un sentimiento que se deja restringido al espacio privado, ¿no? Y más aún cuando se trata de jóvenes que socialmente sus vidas no valen, ¿no? Entonces, mostrar o sea, que la protesta no solo tiene que ver con recrear justicia, sino con generar todas estas otras cosas, llevó a producir una serie de visualidades y una serie de intervenciones artísticas que a mí me interesó mucho pensar, porque además yo milito en una organización de este tipo, que se llama la Multisectorial contra la Violencia Institucional, que concretamente reúne a familiares de jóvenes asesinados por la policía y a otras organizaciones sociales que se juntan en esa organización de derechos humanos. Y a mí me interesó pensar cómo era que estábamos creando, digamos, esos modos de presentar estas protestas sociales en el espacio público, y también estos modos de procesar esos dolores con otros, digamos, colectivamente con otros. Y también en este ciclo, digamos, en este último ciclo de protesta, lo que me interesó mucho pensar y que es parte del epílogo es, y por eso les dejo esta foto, es entender cómo habían ocurrido una serie de transformaciones que, por ejemplo, en algunos de los recursos y las visualidades que habían sido muy propias de los movimientos de resistencia social, por ejemplo, tomé el caso del pañuelo, ¿no? De las que pasa a ser desde el pañuelo de las madres de Plaza de Mayo, hasta el pañuelo piquetero, hasta el pañuelo como un símbolo de la militancia social, hasta el pañuelo como un símbolo clave de la defensa y de la lucha, digamos, por la legalización del aborto, hasta el pañuelo que reaparece en performance masivas, como la protesta que se produjeron allá por el año 2018, creo que fue, contra el 2x1, que pretendía como reducir las condenas a los genocidas, como toda esa transformación que experimentaron algunos recursos terminó cayendo y terminó produciendo también y terminó siendo un terreno de disputa con otros movimientos sociales que no son movimientos sociales de resistencia, sino que son movimientos sociales que muchas veces van en contra de la defensa de ciertos derechos, y hoy el pañuelo puede ser un pañuelo que defienda como se da en el enfrentamiento, digamos, o en la discusión entre quienes no quieren la legalización del aborto y quienes sí, y utilizan el mismo emblema, o también uno puede ver movilizaciones de lo que uno podría considerar como movimientos neoconservadores, por ejemplo, que defienden la mano dura, dicho entre comillas, o que defienden el accionar de las fuerzas policiales y que también utilizan pañuelos para lo mismo. Entonces me interesó en ese epílogo discutir, poder pensar qué estaba pasando con eso y cómo era que ciertos recursos estaban siendo como apropiados y estaban siendo utilizados también por otros movimientos que uno podría considerar como estos movimientos sociales punitivistas, neoconservadores, bueno, distintos nombres hay para darles, pero me interesaba pensar un poco esto, y sobre todo pensar cómo contemporáneamente, digamos, la condición estética y la posibilidad de crear este tipo de intervenciones ya no pasa a ser solamente un derecho o una posibilidad, sino casi es una obligación. Necesitamos sí o sí aparecer así todos, y con nuestras distintas, digamos, ideologías o pertenencias políticas o defensa o no de derechos, digamos, para existir. Es decir, quiero decir que cada vez más el capitalismo y el modo de producción contemporáneo y el modo de visualización contemporáneo del capitalismo cada vez más
teatral, es cada vez más artístico, es cada vez más transestético. Entonces eso nos devuelve una pregunta importante sobre qué podemos y qué no podemos hacer, y qué nuevos desafíos nos tenemos que plantear. Bueno, quienes venimos del mundo del activismo o del mundo o del propio mundo del arte o del mundo de los cruces entre arte y política, ¿no? Quiero decir, si el capitalismo ahora es transestético, si el capitalismo ahora es artístico, si no hay otro modo de aparecer en el espacio público que no sea de esta manera, si incluso las condiciones estéticas organizan hasta la producción de capital, para decirlo de una manera resumida. Bueno, creo que eso nos devuelve nuevas preguntas sobre las afamadas condiciones emancipatorias del arte o no, sobre hasta dónde llegan los límites y los desafíos de este tipo de intervenciones y prácticas. Bueno, me callo, hablé un montón y los escucho. Bueno, a ver si estoy en algún lado, no me veo. ¿Me escuchan? ¿Sí? Hola, hola. Sí, sí. Bien. Bueno, me da ganas de aplaudir, Marile. Impresionante. Se va a hacer lío. Se va a armar ruido nomás en el micro. Impresionante. Hablaste Un montón, perdón. 1 hora. No, impresionante, impresionante. Me gustó mucho. Yo lo que propondría ahora es que el que tenga ganas, que exprese alguna resonancia de lo que escuchó, de lo que sintió. Voy a empezar yo diciendo alguna cosa, y obviamente puede ser pedir la palabra o tomar la palabra para hacer una pregunta a Marilé o simplemente para expresar algo, ¿sí? Y vamos viendo. A mí lo que me deja pensando, Marilé, es en este momento el tema del espacio público bajo la pandemia te ofrece una cuarta oleada, ¿no? Porque esta cuestión de que el espacio público no se puede ocupar, entonces en principio es en las redes, pero hay quienes sí lo ocupan, o que sí lo ocupamos, no sé, de alguna manera, hay como nuevas variables ahí. Por ejemplo, bueno, yo te puedo contar, por ejemplo, acá en Rincón hay un tema que también lo tiene en Rosario, que es la quema de los humedales. Y ahí estamos hemos estado grabando unas canciones, ahora el martes va a haber una movilización en el municipio. Bueno, va a haber unos muñecos, van a ser los animales muertos que le van a reclamar al intendente. Bueno, y sigue en acción, ¿no? Esta posibilidad del arte para poder expresar algo, para poder expresar un dolor y para poder intentar cambiar el rumbo de algo que nos parece injusto. Pero se da en este momento en donde, bueno, sabemos que cuando sacamos fotos tenemos que tener el barbijo puesto, que tenemos que tener la distancia. Entre medio hay gente que se cuida mucho, gente que no cree. Bueno, me trae a pensar lo que estamos viviendo ahora. Además de todo lo que, bueno, yo ya conocía de lo que expresaste, y tremendo el condensado de información ahí en 1 hora. Bueno, esa es mi resonancia. No sé si alguien quiere seguir. Están habilitados también los invitados a hablar, no solo los alumnos. ¿Tienen algo que expresar, algo? Sí, a mí también me sorprendió la fluidez porque bueno, estar hablando 1 hora, poder tener los contenidos, pero igual estar hablando 1 hora con esa fluidez, me pareció también un punto a destacar. Y no, y después tengo preguntas así que se me fueron armando mientras leía el texto que nos pasó Marcipar. No sé si dar primero espacio a la resonancia y después a las preguntas más específicas o empezar a Dale, ver. Joaquín. Dale, No, metele nomás. no, yo tenía, una de las preguntas era como, también son bastante personales, diría yo, pero vos hablas en una parte de, bueno, de como la política deontológicamente estética y todo eso, pero como que yo entendía en una parte que diste a entender que no, que diferenciemos lo artístico con lo creativo. Yo quería preguntarte a vos cuáles eran las diferencias entre algo artístico y algo creativo.
El micrófono no está prendido. Qué odio. Bueno, sí. Sería lo siguiente. No, yo no creo que sean diferenciados, sí creo que ha habido, digamos, como, podríamos decir, como que la institución arte, de alguna manera, arma parámetros para definir qué es arte y qué es no arte en determinado momento, y deja fuera un montón de prácticas creativas. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que sí quería, que marcaba en el texto, y por ahí, creo que ustedes leyeron el texto sobre, bueno, sobre la estética del movimiento piquetero, la del Frente Popular de Santillán, creo que leyeron ese. Sí, sí. Lo que yo le quiero marcar ahí cuando hablo de esto de la estetización, de marcar esta discusión entre, primero, una primera discusión a diferenciar entre lo que podríamos decir como la dimensión estética de la política per se, y la otra es como la idea de estetización de la política. A mí me interesa más pensar en la primera idea, porque la primera idea lo que hace es decir que siempre la política es estética, nada más que en determinados momentos puede ser un poco más denso ese contenido estético, puede haber más formas de creatividad alojadas en una intervención política que en otro momento. En cambio, la idea de estetización de la política, que es un poco el concepto de Benjamin, y es un poco la discusión que hay ahí entre que yo planteo entre Rancière y Benjamin en ese texto, es que Benjamin dice como que la política se estetizó en un momento histórico particular, que fue con la era de masas, ¿no? Y bueno, entonces ahí lo que me interesa de la atención es mostrar cómo en realidad hay que como torsionar esas dos ideas, y pensar efectivamente que no es que en algún momento la política no haya sido estética, de la existencia de la política en la antigüedad siempre, digamos, supone un montaje o una forma de producirse estéticamente para poder traducir un argumento, para poder ponerse en escena política, pero que efectivamente hay momentos en los que el componente histórico hace, como en la contemporaneidad, que esa naturaleza estética se densifique aún más. Entonces, lo que yo quiero decir ahí es que cuando miramos la dimensión estética de la política, no solo tenemos que entender lo que clásicamente consideramos como intervención artística, es decir, como que en la política haya una performance para decir que la dimensión estética de la política está vigente, sino que me refiero a prácticas creativas un poco más chiquitas, o sea, un poco más cotidianas, como puede ser ponerse una remera de un mismo color, utilizar de determinado modo u otro los pañuelos, la forma que adoptan nuestras banderas, el modo en el que de repente, no sé, por ejemplo, el movimiento de mujeres o de la diversidad sexual ha aportado muchísimo en ese terreno, en el sentido de las formas de intervenir el propio rostro, el propio cuerpo a la hora de manifestarse políticamente, sin que pudiéramos delimitar que allí hay una intervención artística concreta. Es más bien un llamado a que ampliemos la mirada y que no busquemos solo arte o intervención artística concreta sino que esta idea de la dimensión estética de la política lo que nos invita es a mirar en todas esas prácticas más chiquitas, más micro, más cotidianas, que hacen a transformar nuestros modos de aparecer en la escena pública. A eso es a lo que se refiere esa parte del texto. Yo recuerdo, Marilé, en la ponencia que te escuché en Rosario, que vos comentaste la cuestión de que todos diseñamos nuestra apariencia pública. Me recuerdo que habías comentado eso y cómo, y en ese diseño aparece todo, aparece lo que elegimos mostrar, lo que no elegimos, lo que sí. Nuestros enrolamientos, bueno, todo. Exactamente. Hay un autor que a mí me gusta como particularmente trata ese tema, que es Boris Groys, que él dice esto, de que contemporáneamente todos diseñamos, digamos, habla algo así como de la era del diseño total, en donde todos como sujetos sociales, digamos, diseñamos nuestros modos de aparecer, tanto individuales como colectivos, tanto el modo en el que yo me presento como sujetos, digamos, en el espacio público, como yo, Marilei Filippo, como del modo en que lo hago, no sé, con mi grupo de amigos, mi grupo de amigues, o del modo en que lo hago con a las organizaciones sociales a las que pertenezco, digamos, que hay como una necesidad constante, y él habla así, algo así como de una responsabilidad ética, estética y política, dice, del diseño de nosotros mismos y de nuestras experiencias colectivas. Y también lo que suma él como dato, que a mí me parece interesante pensar, es que, bueno, siempre muy del lado de la crítica hacia los medios de comunicación y demás, nosotros venimos pensando, ¿no?, que
hay como centros monopolizados de producción de información, de imágenes, que efectivamente existen, que efectivamente son quienes tienen el poder económico, de quienes generan, condicionan la opinión pública, que sabemos que eso es así. Pero además de eso, él dice un poco que podamos pensar en que hoy en día hay una transformación en la relación numérica, dice, entre productores y receptores de imágenes. Es decir, somos mucho más los que producimos que los que recibimos. Es decir, estamos mucho más exigidos de la producción constante de selfies, de imágenes para mis redes sociales, de la forma en la que me he visto, del modo en el que me presento ante determinado, bueno, espacio público, de la virtualidad, etc. Todo el tiempo estamos produciendo imágenes de nosotros, de nuestros grupos, de nuestras mascotas, de nuestros hijos, del lugar a donde vivimos, de lo que estudiamos, de lo que no. O sea, nos invita a que, sin, obviamente, dejar de cuestionar las relaciones de poder y el monopolio en la producción de la información y del conocimiento, que ya lo sabemos, digo, pero más allá de eso, a poder pensar cómo se ha invertido esa relación numérica, digamos, o esa relación que clásicamente pensamos de que hay pocos que producen y muchos que reciben, que nos vemos más en la función de receptores. Bueno, sí somos receptores, es verdad, de los grandes medios de comunicación, de las grandes cadenas de información, de los monopolios de producción de conocimiento, pero también todo el tiempo estamos en una faceta obligadamente de producción, lo queramos o no, digamos, o sea, lo tenemos que hacer cada vez más en la era de las imágenes, digamos, como también se la suele llamar a la contemporaneidad. Sí. Me dan ganas de decir que hay un tema también que, no sé, la gente que estudia la realidad actual con las redes, esta cuestión de que tenemos la atención capturada, eso Harari lo dice. Tenemos un serio problema. Nuestra atención está capturada y cuando producimos, producimos para capturar la atención de otros, ¿no? No sé. Está Nayara que hace una pregunta, la escribió, quizá no se anima a aparecer. No la vi, perdón, a ver. Dice, ¿crees que la intervención artística... Me parece que Joaquín tiene más preguntas, pero leo la de Nayara porque me parece que es como que la pregunta de Nayara ya la contestaste. ¿Crees que la intervención artística en los últimos años fue creciendo en importancia y como uso para realizar intervenciones sociales? Sí. Esa es la pregunta de Nayara. Sí, efectivamente creo que sí, y creo que, bueno, lo que al menos en Rosario también pasó a partir de este acontecimiento puntual que les mencionaba, pero también lo que sucedió a partir del ciclo de protesta que se habilitó con el gobierno de Cambiemos, y también toda la presencia pública del movimiento de mujeres y de la diversidad sexual, que no es novedosa, digamos, en el sentido de que sí es verdad que tomó otro protagonismo, pero que es cierto que quienes vienen estudiando esto hace bastante tiempo insisten en marcar en estas cronologías o en estas formas de historizar el activismo artístico, cómo en realidad el protagonismo del movimiento de mujeres estético, digamos, y el protagonismo a nivel de intervenciones artísticas y de protesta social del movimiento de mujeres y de la diversidad es bastante anterior a lo que ahora sucede. O sea, reconocer, por supuesto, esa historia previa, no solo del movimiento, sino también de lo que el movimiento implicó para el activismo artístico en general, digamos. Bueno, e insisten algunos, lo retrotraen hacia principios de los 2000, con la aparición de los primeros colectivos como Foro Mujeres Públicas, entre otras y demás. Otros lo piensan más hacia hacia casi fines de la década del 2000, pensamos 2008, 2009, 2010, con lo que significaron todas las movilizaciones en torno a la ley de matrimonio igualitario y de identidad de género. Pero en fin, si bien ahora, quiero decir con esto que ahora efectivamente esta posibilidad de que las intervenciones artísticas o las acciones estéticas hayan crecido, tiene por supuesto mucho que ver con el movimiento de mujeres, sin desconocer, y de la diversidad sexual, sin desconocer toda esa otra historia que también se viene tramando, digamos, y que es desde años anteriores. Entonces, el macrismo, lo que significó el gobierno de Cambiemos, el ciclo de protesta que ahí se habilitó, lo que significó la contundencia estético-política del movimiento de mujeres y lo que significó las protestas más locales en cada caso, por ejemplo en el caso de Rosario, todo lo que tuvo que ver con la violencia policial y otro tipo de violencias contra jóvenes, manifestaron, digamos, una efervescencia creativa muy importante. Y contemporáneamente en Rosario también estamos con cuestiones vinculadas, por supuesto, a la ley de humedales y a las... y también me parece importante remarcar que si bien, bueno, hay interdicciones a la presencia en el espacio público, todo lo que ya sabemos respecto de nuestro modo de vida contemporáneo, también hay un activismo, digamos, a nivel de las redes sociales, web, virtual, que también ya tiene una historia larga y no es de ahora,
pero que se ha visto potenciado, digamos, por las condiciones lógicas, sanitarias que estamos atravesando. Hay un actor que es payaso y hace instrumentos en Rosario que se llama Salvador Trapani. Una intervención con el tema de los humedales, vendía humo. Se puso a sonar con un barbijo y tenía venta de humo. Sí. También, cerrando también con lo de Nayara, que dice que gracias, que ya estaba contestada, pero que sí, que hay una estetización de todo, y hay un tema que, bueno, al pañuelo verde se le responde con un pañuelo celeste o ese tipo de cosas, digamos, como que ya se transforma en una herramienta que todos toman, ¿no? En relación a esto de que todo se estetiza y todo, de diferentes modos, con diferentes estilos. Qué sé yo. A la palabra pueblo se le opone la palabra ciudadano, ciudadanía, O gente. ¿Eh? O gente. Claro, sí, exactamente, sí. Bueno, y ahí, no sé si, bueno, yo sé que Joaquín tiene más cosas que preguntar y seguramente hay más personas. Se sumó hace un buen rato Tomás Mariani, que va a dar la charla del viernes que viene. Está como la ronda música popular latinoamericana. Mira. Sí. Y Tomás Mariani Hola. escribió el artículo sobre el derrotero de la canción de Gilda, No me arrepiento de este amor. Uy, lo quiero leer. Qué grande. Sí, justo iba a hacer una pregunta. Sí, lo que me venía a la mente es como si hay estrategias distintas, digamos, de sectores políticos distintos. Digo, pienso también, o sea, históricamente uno piensa este tipo de cosas más desde la izquierda, digamos, ¿no? De intervenciones, no sé, para hacerlo, simplificarlo, digamos, ¿no? Pero también sucede, digamos, desde otros sectores más conservadores que antes no tomaban la calle, digamos, y hoy, no sé si esa lectura, pues, no sé, se puede complejizar un poco, capaz, no sé. Si tienen otras estrategias o las mismas, no sé. Para mí es un campo nuevo de laburos, digamos, pensar eso, porque, bueno, noto, digamos, como una intensidad cada vez mayor en los modos de estetización de las protestas y de las demandas sociales o de las movilizaciones sociales de los sectores neoconservadores. Ahora puntualmente estamos por iniciar un proyecto sobre fines de este año colectivo con otros compañeros para poder como rastrear cuáles son efectivamente esas apropiaciones, esas resignificaciones, esas tensiones que ocurren entre los recursos, pero sí lo que como hipótesis de base eso aparece claramente tanto en relación con símbolos concretos, como podríamos decir un pañuelo, por ejemplo, o una bandera, como también en los modos de aparecer en el espacio público más generales, tipo, por ejemplo, la forma de movilizaciones que proponen, los sintagmas o los significantes bajo los cuales se denuncian, digamos, hay como una serie de apropiaciones y retransformaciones que están como cada vez más presentes. Algunas, como así idea general, uno puede decir que algo de eso tiene que ver con esto, la dinámica cada vez más estética del capitalismo, digamos, y la movilización social en general, pero hay otra cosa más que está ocurriendo ahí que hay que poder, para mí, pensarla con un poco más de complejidad en esa apropiación de los recursos y demás, que la verdad que todavía no avanzamos más que en constatar eso y en constatar que hay que empezar cuando uno habla como de estos ciclos de protesta o de estos momentos de la movilización social, hay que empezar a considerarlos como un actor más, pero no porque diga uno esté de acuerdo o en desacuerdo, sino más bien para poder entender qué significa hoy la disputa del espacio público, ¿no? Entonces, cuando uno habla del último ciclo de protesta, por ejemplo, no puede dejar, hablo por ejemplo del caso rosarino, el último ciclo inició en el 2012, uno no puede dejar de mencionar todas las marchas que surgieron en relación con los reclamos de mayor seguridad, de mano dura, bueno, que a nivel nacional se inician con Bloomberg en adelante, ¿no? Que también arman todo un activismo en relación con eso, que hay gente que viene estudiando como ese activismo en esa clave, pero que para mí hay que pasarle ahora como el lente estético para pensar cómo se fueron conformando, también desde los tempranos 2000 hasta la actualidad, ese tipo de performance en el espacio público de esos actores sociales, digamos. Y que tomaron ahora ya la forma de movilizaciones que se esperan y que
y que se producen con mucha más fluidez y con mucha más contundencia que la de los primeros tiempos, que por ahí tenían esto de aparecer, ser como grandes formadores de opinión, y después, bueno, ahora ya hay algo que se ha reutilizado y que ha hecho que estos actores, bueno, tengan un protagonismo en la escena pública importantísimo, digamos, que no es más esporádico y que, nada, eso, arma agenda, arma modos, obviamente modos de pensar y de sentir, y bueno, produce otras visualidades muy emparentadas con las nuestras. Bien. Hay algo muy del predominio de lo nacional y todo eso que, bueno, que es también muy propio, digo, se empieza a mostrar rasgos, viste, banderas argentinas, bueno, toda esta cosa que es muy, como muy propia de ese tipo de sectores, pero después hay otras ahí que emparejan bastante, digamos. Me recuerdo una marcha de los azules acá en Rosario que quedamos como anonadados cuando vimos la acción de que era una marcha de familiares de familiares y de policías, de personas de las fuerzas de seguridad, bueno, reclamando por, entre comillas, algunos derechos y también en contra de las movilizaciones contra el gatillo fácil, digamos. Impresionante la simbiosis de los recursos que había ahí. Me estaba acordando del feto gigante, ¿se acuerdan? Claro. Y Bueno, ahí eso apela para pensar en todas las que se hicieron más de los movimientos. Y mucho meme que circula, mucho posteo, porque también se retoma toda la semiótica que era originalmente de la izquierda y que ahora la toma, bueno, de todos los otros bandos, ¿no? Por ejemplo, habrán inclusive con el mismo tópico pueblo, digamos. Sí. Una vez había una invitación al banderazo y era un gigante hecho de muchos muñequitos de personas chiquititas corriendo a un tirano, ¿viste? Una cosa así. Uh-huh. Sí, y que también ahí hay un planteo difícil de cómo lo nombramos, ¿no? Porque yo digo, bueno, movimientos punitivistas, bueno, por ahí los que reclaman más mano dura o qué sé yo, o movimientos neoconservadores, pero en realidad sí hay mucho más que eso. Como eso es un modo bastante como reduccionista de pensar eso, porque ahí hay un montón de otras cosas, hay un montón de otros sectores sociales, de sentimientos sociales, incluso populares que confluyen en eso. Entonces también, viste, es como empezar a mirar así ya es un problema. Por más que uno, digo, disienta con esos reclamos y esa forma, pero también no son solo eso. Hay algunos que, bueno, son claramente neofascistas, digamos, pero después hay otra cosa también ahí que se levantan en todo ese tipo de, bueno, otros sentimientos sociales, otras expresividades sociales que exceden claramente lo que uno podría considerar en términos ideológicos como lo neoconservador, ¿no? Yo, perdón, quería hacerte una pregunta, Sí. Marilé. Con respecto a este primer ciclo de protestas, Sí. después de 2001, Sí. ¿nos podés contar algo sobre la sonoridad? Porque vos hablaste mucho de las visualidades que entiendo su tema, pero Sí. bueno, algo mencionaste de los redondos, algo mencionaste de las murgas. Entonces, bueno, ver si nos podés contar algo de eso, ver qué era lo que sonaba, ver si había grupos musicales que se acercaban y que intervenían, bueno, un poco sobre eso. Sí, es una pena porque es algo de lo que, bueno, siempre quedo como pensando, que no, mi investigación inicial no lo tomó, porque bueno, hay que hacer algún recorte, pero efectivamente las sonoridades fueron claves en varios sentidos. En un primer sentido, digamos, a partir de los grupos musicales, de las organizaciones, de toda la movida que ocurría en ese momento con los centros culturales autogestivos y con la cantidad de músicos populares y de grupos de música que iban como habitando esos lugares y también formando parte de las protestas sociales, etcétera, etcétera. Por ese lado, después había como acá una movida muy importante en torno a Planeta X, digamos que, bueno, fue un grupo que nucleó un montón de cosas, pero sobre todo que estaba muy vinculada a la música electrónica, etcétera, que también fue como clave en ese momento. Y bueno, la movida del punk también muy ahí de la mano de esas primeras, de las acciones, incluso de las que tuvieron como ese sentido fuertemente cuestionante de toda la institucionalidad política y demás. Ahí también hay que recuperar mucho de eso. La sonoridad que puso el movimiento murguero, elemental, digamos que incluso esa sonoridad permaneció, digamos, a nivel de la protesta social en el sentido de la percusión, ¿no? De lo que después
siguió acompañando, digo, no solo en relación con los cánticos y con las canciones de la murga, después convertidas muchas veces en cánticos y demás de las movilizaciones, sino también, bueno, con la sonoridad de la percusión, digamos, que acompañaba todo eso y que siguió siendo como muy clave. A veces nos reímos porque, bueno, cuando reímos en el sentido de wow, que de quedar como un poco impresionado de eso, de cómo se decía estas rítmicas de la murga, siguen ahora siendo como, la murga sigue, por supuesto, Rosario, el movimiento murguero llegó para quedarse, digamos, pero además de eso, digo, en la incorporación de esos modos de tocar en las movilizaciones sociales, ahí me parece también que hay un rastro muy clave de la sonoridad. Y después el otro día, justo en una presentación del libro, una compañera que también estudia la dimensión sonora en el cine, bueno, etcétera, me preguntó algo así, parecido, que algo así, y yo le decía que había sido como también una deuda que siempre tenía con el trabajo, porque me pasa que cuando cuento ciertas intervenciones, sobre todo en las que yo estuve, digamos, presente, porque muchas otras uno las registra a partir de fotos, por ejemplo, las del principio de los 90, yo las tengo a partir de fotos, muy poco audiovisual, casi todo es fotográfico, entonces ahí no hay sonoridad que yo pueda reconstruir, pero sí en las que presencié, digamos, y sobre todo en las últimas del ciclo activista, a mí me parecía, por ejemplo, que había marchas en relación con la violencia institucional, o intervenciones como una intervención teatral que se hizo por uno de los jóvenes asesinados acá en la ciudad de Rosario, Jonathan Herrera, que yo no podía desligarla de los sonidos de la mamá de Jonathan, digamos, de que participaba de esa obra teatral además, pero era imposible, de la mamá y de la hermana que armaban la sonoridad de esa obra, y era imposible que yo pudiera como, cuando escribía, digamos, me pasaba algo de la imposibilidad de traducir eso, porque no vengo del lenguaje de la música, ¿no? Pero la imposibilidad de traducir a la letra la intensidad que la sonoridad había presentado por esa acción. Y lo mismo con los cánticos sobre la violencia institucional. Por ejemplo, recuerdo en la presentación de la multisectorial contra la violencia institucional, cuando se presentó públicamente esa organización compuesta por todos estos familiares, yo recuerdo que estábamos ahí en la presentación y de repente subieron familiares de todo el país de víctimas de violencia institucional que habían venido a la presentación de esta organización, el lanzamiento de la organización, cantando muchísimas canciones en las que uno podía rastrear la genealogía del movimiento de derechos humanos y las distintas sonoridades que se fueron empalmando en la historia del movimiento de derechos humanos, y yo quedé como anonadada porque las luchas contra la violencia institucional no tienen una referencia, o sea, tienen por supuesto una referencia al mundo de los derechos humanos, pero son una cosa distinta al activismo, digamos, en relación con las víctimas de la última dictadura cívico-militar. Digo distintas porque hay toda una legitimidad, un poder político de verdad que esos familiares tienen que construir, que ya en el movimiento de derechos humanos vinculado a la última dictadura militar está más andado ese camino, pero de repente esa sonoridad fue la que estableció esa sonoridad, esas canciones, fue la que estableció esa genealogía que a veces, y es tan difícil de establecer de otra manera, o quiero decir que a veces hay tantas cosas por reconstruir socialmente para que esas madres de los jóvenes asesinados por la policía tengan un poder político de verdad como el que lograron construir las madres, digamos, la madre de Plaza de Mayo, quiero decir, y de repente esos cánticos armaban ese piso posible, ese piso sensible posible. Yo quedé como diciendo, ay, ¿y esto cómo lo cuento? Digo, esto de lo... bueno, de la dificultad a veces para traducir estos otros lenguajes, que bueno, no son el que uno viene pensando, pero en términos generales me parece que es como un piso, como un aspecto elemental para poder también trabajar. Bien, son las 11 de la mañana y en realidad los chicos tienen otra clase ahora. Enganchan con otra clase ahora a las 11. Así que tendríamos que ir haciendo un cierre. Yo no sé si alguien se quedó con ganas de decir algo, de comentar algo. La otra profe igual nos espera que cerremos. Si a alguien le quedó ganas de compartir algo, de decir algo, yo, mientras voy haciendo el cierre, igual pueden manifestarse y agregar alguna cosa más. Yo les recuerdo a los chicos y les comento también a los demás que están ahora acá, en este encuentro, en esta materia que se llama música y contexto, siempre yo les digo a los chicos que todos los discursos que se producen sobre música siempre están siendo estimulados, para algunos dicen contaminados, pero bueno, siempre toda aquella metodología o
o discusiones o temas que aparecen en alguna otra área de las ciencias humanísticas terminan en la música, siempre les comento. Y yo en esta materia, que es una materia de los últimos años de secundario, lo que hago es intentar dejarles un mapa a los chicos para que se orienten. Y hoy tenemos una novedad, porque siempre obviamente desde la antropología, la musicología, la sociología, hay áreas humanísticas en donde hay mucho de todo eso ha terminado en la música. Pero hoy es un poco una novedad tener una politóloga. Que me parece súper interesante eso. Y también en mi WhatsApp, bueno, tengo chicos que me dicen, che, profe, no entiendo, o que le está costando un poco, y digo, bueno, tratá de hacer el esfuerzo porque el discurso académico también tiene su entrenamiento, ¿no? De ser escuchado. Y bueno, fue una riqueza muy grande. Yo me quedo con ganas de mucho más. Está buenísimo que esté, bueno, está Tomás que que va a estar en el encuentro próximo, y Marinés que va a ser el último encuentro. Hemos agregado un encuentro sobre el tema de la alternativa musical en Santa Fe, que fue algo muy importante en nuestra historia local. Así que bueno, yo muy contento, muy feliz. Los chicos espero que saquen cosas en limpio. Joaquín, ¿te quedó algo en el tintero? Sí, pero me dejaste tan atrás que nada, me sentí mal y no voy a apuntar nada. Dale, decía algo. Cuando quieras, Joaquín, podemos seguir cuando quieras. Tienen Sí. correo, me pueden escribir, no hay ningún problema. No, era más que nada, igual capaz que son cosas que también se pueden googlear entre comillas, pero no, porque así como decías que como que la estética es una consustancia, usando la palabra humana, como que es parte. Entiendo que no era algo que decías vos, que era algo de Serroy Liporetsky, puede ser. Ellos hablan así ponen este concepto del capitalismo transestético, como de la idea. Sí, sí. No, y bueno, mi pregunta era con respecto, porque nombraban ellos que ahora estábamos en la cuarta etapa de la inflación estética, y no sé si se refiere a ese hecho de que no se puede distinguir entre el ciudadano y un creador, esa inflación estética, de hecho de la oferta y la demanda, todo eso. Exactamente, eso que estás diciendo. No, y lo otro era, ¿cuáles eran las otras etapas, así en resumidas cuentas? Si podías explicarlo. Sería como larguísimo. Sí. Bueno, fueron como, para no aburrir, pero que después no charlamos, pero fueron como etapas progresivas, como de que ellos dicen, como de que el capitalismo se fue volviendo artístico o transestético, hasta llegar como a la fase actual, que está como muy vinculada en la fase actual ya también al hecho de la hipermoda, bueno, a otros conceptos que ellos aportan ahí. Pero, bueno, ellos tienen como más esta perspectiva histórica de ir marcando, digamos, cómo en distintas fases se fueron como incorporando más parámetros estéticos a la vida social. Lo digo así sencillo, pero después si queréis lo podemos conversar para no abrumar al resto, que por ahí está medio abrumado. Y hay otra cosa que no me quiero olvidar antes de cortar, porque se me ocurrió apenas terminaba de responder la pregunta de María Inés, y es que también, para ser justos con ese siglo de que ella me preguntaba, hay que recordar toda la musicalidad que surgió en torno al repertorio de Pocho Leprati. Además de todo el lugar que los músicos populares tuvieron en ese momento, pero puntualmente los que tuvieron en relación con el repertorio de Pocho Leprati, que también mucho de ese repertorio se tramitó vía recitales, vía acciones que se iban haciendo con distintos músicos populares de la ciudad y del país, incluso algunos que pertenecían a los propios grupos que había armado Pocho Leprati, eso fue como clave. Incluso parte después a ese repertorio se suma lo que produjo León Gieco, digo, como bueno, el ángel de la canción sobre el ángel de la bicicleta, digo, como pero más allá de la que produjo León, que es como el artista conocido, digo, también hubo toda una musicalidad de ese repertorio con un montón de canciones, digamos, que algunas creadas exclusivamente para el asesinato de Pocho. De hecho, hay un disco que se llama, no me acuerdo, algo de hormigas, bueno, no me acuerdo, pero hay un disco de canciones enteras que armó parte de ese repertorio, de canciones de distintos músicos de la ciudad, y además también buena parte del repertorio se tramitó a través de este tipo de recitales que se hacían,
que también suponían pintadas en vivo y otra serie de recursos, digamos, juntos, pero en donde la musicalidad fue clave, lo mismo que la musicalidad clave del carnaval, digamos, de Pocho Leprati, que es como un carnaval en donde no solo ocurren las expresiones murgueras convencionales o las que conocíamos como las propias del mundo carnestolendo, sino que van por otros rubros de la música popular, vinculada a la música popular de protesta, más que nada, o sea, del folclore, del campo de la cumbia y de otros géneros populares, digamos, que son parte como de esas jornadas. Así que eso es como clave digo, por la pregunta anterior de la musicalidad. Perdón que quedé, pero terminé de hablar y me cayó esa ficha que era como algo importante a mencionar. Y me parece que ya, bueno, si van a ser tan largas las respuestas, me parece que sí, ya nos tendríamos que ir retirando a la otra clase. La verdad que estuvo muy buena, me gustó mucho el enfoque, la mística que le ibas tirando. Y muchas gracias. A ustedes, a ustedes. Cualquier cosa la seguimos, Joaquín, y si querés te puedo mandar algo del libro ese de Lipovetsky Cerro si te interesa. Sí, todos los libros que nos está tirando Marcipar ahora. Perdón. Nos vemos, Marilé. Nos Hasta la vemos. próxima. Nos vemos. Muchas Chao. gracias. Muchas gracias. Muchas Chao. Muchas gracias. Nos Bien. vemos. Buenas, gracias. Gracias, Marilé. A ustedes.